Buen día con todos. Mi nombre es Claudia Gabriela Palomino Valencia. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de gastroenterología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. En esta oportunidad voy a realizar una teleyec acerca de la infección por el virus de la hepatitis A, una infección bastante frecuente. A manera de introducción, la infección por hepatitis A es causada por el virus de la hepatitis A, ¿no? Los humanos son el único reservorio conocido. La infección por este virus suele ser una enfermedad autolimitada que no se vuelve crónica. La insuficiencia hepática fulminante, una insuficiencia hepática aguda, ocurre en menos del 1% de los casos. La OMS considera el 0.5% de mortalidad de todas las hepatitis víricas. La infección confiere una inmunidad de por vida y puede ser incluso prevenida mediante la vacunación. A manera de definición, se va a producir una inflamación hepática a causa de este virus. Dentro de las características del virus de la hepatitis A, pertenece a la familia Picornaviridae del género hepatovirus, no tiene envoltura y tiene un RNA, ¿no?, de cadena única. Este es un diafragma, una estructura de la unidad de la cápside, de la estructura propuesta por el virus de la hepatitis A, para el virus de la hepatitis. La cápside de proteína está formada por 4 polipéptidos del BP1 al BP4, que van a ser primordiales en cuanto a la replicación de este virus. En cuanto a la epidemiología, la infección por el virus de la hepatitis A ocurre en todo el mundo. La prevalencia de anticuerpos contra el virus de la hepatitis A es inversamente proporcional al estatus socioeconómico y al estándar de higiene de cada región. A nivel mundial, se estima que cada año se producen 1.4 millones de casos. El virus de la hepatitis A es hiperendémico en el África subsahariana y en el sur de Asia. Los adultos generalmente tienen un bajo riesgo debido a la frecuencia de la exposición en la primera infancia. La endemicidad intermedia se observa en países como América del Norte, Medio Oriente, África del Norte, Europa del Este. Estados Unidos y los países de Europa Occidental tienen tasas más bajas de infección. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de endemicidad de infección por este virus. Grados de endemicidad muy alto en regiones del África, por ejemplo, y en muy bajo norte de Europa y Japón. Incluso el modo de transmisión es distinto. Por ejemplo, en regiones de alta endemicidad, generalmente el modo de transmisión es a contacto directo, y en muy baja endemicidad, en regiones, es por la exposición durante los viajes a estos tipos de regiones de alta endemicidad. La transmisión principalmente va a ser fecal-oral, mediante la ingestión de alimentos contaminados, vía sexual más frecuente en pacientes HSH, vía sanguínea también por usuario de drogas inyectables, ¿no?, y por contacto directo. Dentro de la patogenia se va a producir una replicación de este virus en el hepatocito. Esto va a producir una lesión hepática, ¿no?, una inflamación generalmente o una necrosis centrolobular. Y esto generalmente se produce como resultado de la respuesta inmune del huésped a este virus. La replicación viral ocurre en el citoplasma del hepatocito y está mediado por linfocitos TCD8 y específicos de este virus restringidos por antígenos leucocitarios humanos y células natural killer. Esta ingesta de las partículas virales tiene un posible paso a la circulación sanguínea a través del revestimiento del epitelial bucofaringio o a los enterocitos del intestino. Invade las células del hígado, tanto las células de Kupffer, y comienza la replicación, ¿no? Los viriones llegan a la bilis y de ahí al intestino para ser secretados en las heces, y también se activa todo lo que es los linfocitos TCD8, los natural killer, ¿no? Y se produce una destrucción de estas células infectadas. Dentro de la clínica, el periodo de incubación promedio es de 28 días, con un rango de 15 a 50 días. Los niños menores de 6 años, el 70% son asintomáticos, el 10% presenta ictericia. El curso clínico típico siempre va hacia una remisión espontánea, hasta un 90% de los casos. Y el 85% se recupera a los 2 a 3 meses y a los 6 meses el 100% está recuperado.
Hay que recordar este periodo ya que luego vamos a definir a qué se denomina hepatitis recurrente. Niños mayores de 6 años y adultos, el 70% generalmente cursa sintomático y con ictericia. ¿Cómo inicia este cuadro clínico? Generalmente por náuseas y vómitos, con fiebre, malestar general, dolor abdominal. Luego el paciente presenta ictericia, coluria, ¿no? Que son las orinas cargadas, la hipoacolia, que son las heces blancas, ¿no? Y ya luego la ictericia va disminuyendo. Dentro del curso clínico de este virus, este puede ir a la remisión espontánea en un más del 90%, generar una colestasis prolongada en un 10 a 20%, una hepatitis recurrente en un 3 a 20% y una hepatitis fulminante en menos del 1%. El diagnóstico. Es muy importante dosar los anticuerpos para hacer el diagnóstico contra este virus de tipo IgM, que son detectables en el momento de inicio de los síntomas. Vemos en este cuadrito cómo se empiezan a elevar incluso en los pródromos, ¿no? Y permanecen durante 3 a 6 meses incluso. Hay una elevación de los reactantes de fase aguda y marcadores inflamatorios. También hay una elevación de estas enzimas hepáticas, más de 1000 las TGP, y bilirrubinas generalmente menos de 10. ¿No? Los anticuerpos IgG generalmente su pico es durante la fase de convalecencia y se encuentra durante décadas, ¿no? Genera una inmunidad en el paciente. Ahora, como habíamos mencionado, hay cursos atípicos de la infección por este virus, en los que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pacientes con hepatitis colestásica en una frecuencia de menos del 5%. Esto se define como una duración más de 3 meses de ictericia y colestasis, con bilirrubinas más de 10 y elevación de enzimas hepáticas. Generalmente este tipo de cuadro es en pacientes con coinfección del virus de la hepatitis B, y esto se debe a un aumento de la actividad inmune, humoral y celular. Y también se ha visto que hay una susceptibilidad genética, ¿no? Por ciertos genes. Es importante igual solicitar en estos pacientes una ecografía abdominal para descartar una obstrucción de la vía biliar. Y el tratamiento es de soporte, ¿no? Con y algunos también incluso utilizan corticoides, sin embargo en algunas literaturas no está descrito. La hepatitis recurrente es un 3 a 20%, generalmente una frecuencia media del 10. ¿A qué se denomina una hepatitis recurrente? Es la presencia, ¿no? de que persistes con los síntomas dentro de los 6 meses posteriores a la enfermedad aguda. La clínica suele ser más leve, hay una elevación de transaminasas, elevación de marcadores inflamatorios, y el virus no es eliminado y nuevamente se sigue replicando, hay mayor carga viral, mayor viremia. Generalmente se da en pacientes inmunodeprimidos, es decir, con pacientes con bajas defensas, ¿no? El tratamiento generalmente es de soporte, ¿no? Y en cuadros de hepatitis fulminante, menos del 1%. Pacientes que generalmente hacen una falla hepática aguda, secundaria a este virus. Generalmente esto se produce por una respuesta inmunitaria exagerada y no el propio efecto propio del virus, el efecto citopático de este virus. Aquí el tratamiento también es de soporte y el trasplante hepático, ¿no? Entonces hay que recordar igual estos cursos atípicos y estar atentos para poder acudir de forma temprana a un centro de salud, ¿no? El tratamiento es un tratamiento de soporte, sintomáticos, ¿no? Nutrición y el reposo en el paciente. Es muy importante evitar fármacos hepatotóxicos, ¿no? Y las medidas de prevención, la vacunación y sobre todo las medidas de higiene, que son muy importantes y pueden ser tan efectivas para evitar contraer este virus, como el lavado de manos, no el lavado de frutas y verduras, ¿no? Dentro de la prevención, dentro de las recomendaciones de la CDC, ¿a quién se debe, por ejemplo, realizar la vacunación? Niños, todos los niños de 12 a 23 meses, todos los niños y adolescentes de 2 a 18 años que no hayan recibido previamente la vacuna, individuos con mayor riesgo de infección por el virus de la hepatitis A, individuos que viajan o trabajan en países con tasas altas,
Pacientes HSH, usuarios de drogas inyectables, individuos no vacunados también que viajan a sitios con brotes altos. ¿Y quiénes son los individuos con mayor riesgo grave por virus de la hepatitis A? Pacientes infectados con virus de la hepatitis B y C, pacientes cirróticos, pacientes también con coinfección por el virus del VIH. Entonces también en estos pacientes es importante la prevención mediante la vacunación. Hay varias vacunas, ¿no? Que podemos encontrar. Hay 2 vacunas contra la hepatitis A inactivadas con un solo antígeno que están autorizadas, por ejemplo, en los Estados Unidos como la Jabrix y Bacta. Hay una vacuna también combinada inactivada que es la Winrix, que también está autorizada en los Estados Unidos, que este tipo de vacuna, por ejemplo, contiene la A y la B. También tenemos la vacuna viva atenuada contra la hepatitis A, que es la Biovac. Tenemos entonces inactivadas y también vacunas atenuadas, vivas atenuadas, ¿no? Y en Perú tenemos la vacuna inactivada, ¿no? La Jabrix, tanto en su presentación pediátrica como la adulta, ¿no? Y bueno, la norma técnica, nuestra norma técnica del Perú, tenemos que saber que esta vacuna está dentro de la norma y debe aplicarse en una sola dosis a los 15 meses de edad, ¿no? La importancia de la vacunación que puede llevar a que el paciente no desarrolle esta infección, porque como sabemos, si bien es cierto, más del 90% se cura espontáneamente, hay unos cursos clínicos atípicos, como ya hemos visto, que incluso pueden llevar a la hepatitis fulminante, que me puede llevar a la muerte. Entonces, la importancia de las medidas aquí preventivas en este tipo de infección son fundamentales, tanto como la vacunación como las medidas higiénicas, ¿no? Como el lavado de manos, que es fundamental. Dentro de las conclusiones, entonces, la hepatitis A es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Se transmite principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada va a comer alimentos o bebe agua contaminados por heces de una persona infectada. La importancia de reconocer un cuadro severo, ¿no? Para la respectiva referencia a un hospital de mayor nivel resolutivo. Y la mejor forma de prevenir la hepatitis A es la vacunación, ¿no? Y extremar las medidas higiénicas, como había mencionado, en algo tan sencillo como es un lavado de manos, ¿no? Entonces, eso sería todo acerca de esta Teleyec, de esta infección tan frecuente que es tan prevenible, ¿no? Con medidas higiénicas y preventivas como la vacunación. Eso sería todo. Muchas gracias.